Leemos Jueces capítulo 16, versículo 4 al 17. Jueces capítulo 16, versículo 4, dice así: Después de esto sucedió que se enamoró de una mujer de valle de Sorek, llamada Dalila. Y los jefes de los filisteos fueron a ella y le dijeron: sedúcelo para ver en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y sujetarlo. Y cada uno de nosotros te dará 1,100 piezas de plata. Y Dalila dijo a Sansón: te ruego, me declares en qué consiste tu gran fuerza y con qué podría ser atado para doblegarte. Y Sansón le respondió: si me atan con 7 tendones frescos que aún no estén secos, entonces me debilitaré y llegaré a ser como cualquier otro hombre. Y los jefes de los filisteos le llevaron 7 tendones frescos que aún no se habían secado y lo ató con ellos. Y ella tenía hombres al acecho en un aposento interior. Le dijo entonces: Sansón, los filisteos te acometen. Pero él rompió los tendones como se rompe un hilo de estopa cuando toca el fuego. Y no se descubrió lo de su fuerza. Y Dalila dijo a Sansón: mira, me has engañado y me has dicho mentiras. Ahora te ruego que me declares cómo se te puede atar. Y él le dijo: si me atan fuertemente con sogas nuevas que no hayan sido usadas, me debilitaré y seré como cualquier hombre. Y Dalila tomó sogas nuevas y lo ató con ella. Y le dijo: Sansón, los filisteos te acometen. Y los hombres permanecían al acecho en el aposento interior, pero él rompió las sogas de sus brazos como un hilo. Entonces Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras. Declárame con qué puede ser atado. Él le dijo: si tejes 7 trenzas de mi cabeza con los lizos. Ella pues la aseguró con la estaca. Y le dijo Sansón: los filisteos te acometen. Y él, despertando de su sueño, arrancó la estaca del telar juntamente con los lizos. Ella entonces le dijo: ¿cómo sigues diciendo yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Estas 3 veces te has burlado de mí y no me has declarado en qué consiste tu gran fuerza. Y sucedió que, como ella lo apremiaba con sus palabras cada día, acosándolo, su alma desfalleció hasta morir. Por lo cual, descubriéndole todo su corazón, le dijo: jamás ha pasado navaja por mi cabeza, por cuanto he sido nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, entonces se apartará de mí mi fuerza y me debilitaré y vendré a ser como un hombre cualquiera. Seguimos. Y el segundo tema es el segundo error de Sansón. Seguramente Sansón sintió un profundo arrepentimiento después de escapar de la crisis en casa. En lugar de ser condenado a muerte por Dios, se sintió agradecido por la gracia divina
que le otorgó una segunda oportunidad. No obstante, su arrepentimiento no fue suficiente para erradicar por completo sus hábitos pecaminosos. Cuando nos arrepentimos, es crucial arrancar la raíz del pecado por completo. De lo contrario, ese hábito regresará con el tiempo. Después de este episodio, Sansón se involucró con una mujer llamada Dalila, como se describe en el capítulo 16, versículo 4 a 5. Leemos capítulo 4 y 5. Después de esto sucedió que se enamoró de una mujer de valles de Sorek, llamada Dalila, y los jefes de los filisteos fueron a ella y le dijeron: sedúcelo para ver en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y sujetarlo, y cada uno de nosotros te dará 1,100 piezas de plata. No sabemos mucho sobre esta mujer, pero es importante destacar que Sansón no se casó con ella y continuó viéndola. Cuando la gente de Filistea intentó sobornarlo con dinero, Sansón ya no era considerado israelita, lo que sí sugiere que Dalila podría no ser israelita, sino filistea o cananea. Sansón tuvo un susto de muerte en Gaza una vez y nunca volvió a ese lugar. Aunque Sansón era temido, él sabía que querían matarlo. Sin embargo, Sansón volvió a caer en la tentación cuando conoció a Dalila, involucrándose en un juego peligroso. ¿Qué debía haber hecho para evitar reincidir en el pecado? Sansón debía haber buscado una vida normal y corriente. Debía haber restaurado una relación sincera con el pueblo de Israel. Repetimos, ¿qué debía haber hecho para evitar reincidir en el pecado? Sansón debía haber buscado una vida normal y corriente. Debía haber restaurado una relación sincera con el pueblo de Israel. En caso de que esto no fuera posible, podría haber formado una comunidad similar a los 300 de Gedeón, o podría haberse casado con una mujer israelita, tener hijos y vivir de manera virtuosa. Esto era importante tanto para Israel como para sí mismo. Sin embargo, en lugar de seguir este camino, Sansón se entregó de nuevo a comportamientos extraños. ¿Por qué lo hizo? Tal vez porque no quería ser una persona normal. Quizás anheló mantener su estatus de persona especial. Si Sansón realmente se hubiese arrepentido, habría cambiado su forma de vida. Sin embargo, al no hacerlo, estuvo al borde de caer en manos de los filisteos. Los filisteos no eran ingenuos. Reconocieron que no podían derrotar a Sansón por la fuerza bruta.
Como en el pasado descubrieron la respuesta al enigma de Sansón a través de su mujer, esta vez sobornaron a Dalila para descubrir el secreto de su poder. Cada uno de los 5 príncipes de los filisteos ofreció 1,100 piezas de plata. Los 5 príncipes de los filisteos son Gaza, Asdod, Ascalón, Gat, Eclón. En total eran 5,500 piezas de plata. En ese periodo, el valor de un esclavo rodaba las 20 o 30 piezas de plata. Las 5,500 piezas de plata eran una suma enorme de dinero, suficiente para adquirir alrededor de 180 hasta 225 esclavos. Así actúa Satanás cuando identifica un objeto. Está dispuesto a invertir grandes sumas para alcanzarlo. Si aplicáramos esta misma dedicación en la obra de Dios, el mundo sería muy diferente. La pregunta que surge es: ¿quién está dispuesto a invertir de esta manera de la causa de Dios? Por otro lado, Satanás no escatima esfuerzos cuando creen que alguien puede ser un activo para su propia causa. Haré lo que sea necesario para derrotar a aquellos que representan al pueblo de Dios. Como parte del pueblo de Dios, es esencial que comprendamos que Satanás conoce toda la información relacionada con nosotros. Cuando Satanás identifica a alguien como una amenaza, está dispuesto a invertir lo que haga falta para eliminarla eficazmente. Una persona que tiene debilidad con las mujeres será vulnerable a los ataques de las mujeres. Del mismo modo, aquel que tiene debilidad por el dinero será presa de la avaricia. Y quien sea débil en cuanto al honor se verá afectado por cuestión de honor. Por lo tanto, los cristianos deben ser transparentes sobre sus debilidades más profundas. Aquellos que mantienen sus debilidades en la oscuridad y se enorgullecen están destinados a caer en manos de Satanás. Repetimos, por lo tanto, los cristianos deben ser transparentes sobre sus debilidades más profundas. Aquellos que mantienen sus debilidades en la oscuridad y se enorgullecen están destinados a caer en manos de Satanás. En el texto de hoy, Satanás usa a una mujer llamada Dalila para destruir a Sansón. Leemos Jueces capítulo 16, versículo 6. Dice así: y Dalila dijo a Sansón: te ruego, me declares en qué consiste tu gran fuerza y con qué podría ser atado para doblegarte. A menudo, cuando pensamos en Satanás, imaginamos una figura monstruosa con piel,
cuernos y un tridente en la mano. Sin embargo, los demonios no tienen esa apariencia. Satanás siempre se presenta de la manera más atractiva y seductora. Es hábil en el arte de la manipulación. Sus tácticas implican llevarnos a cruzar límites que Dios ha establecido. Repetimos, cuando pensamos en Satanás, imaginamos una figura monstruosa con piel, cuernos y un tridente en la mano. Sin embargo, los demonios no tienen esa apariencia. Satanás siempre se presenta de la manera más atractiva y seductora. Es hábil en el arte de la manipulación. Sus tácticas implican llevarnos a cruzar límites que Dios ha establecido. Nos dice que no nos preocupemos por los mandamientos, las obligaciones o las prohibiciones, que hagamos lo que Él nos pide. Satanás es experto en persuadirnos con palabras dulces y engañosas, pero no puede obligar a los cristianos a hacer nada. Repetimos, nos dice que no nos preocupemos por los mandamientos, las obligaciones o las prohibiciones, y que hagamos lo que Él nos pide. Satanás es experto en persuadirnos con palabras dulces y engañosas, pero no puede obligar a los cristianos a hacer nada. En este pasaje se nos muestra que los filisteos no eran la única amenaza para Sansón. Satanás utilizó a una hermosa mujer que actuaba de manera encantadora y le decía que no podía vivir sin él. Este era el arma principal de Satanás en su intento de derribar a Sansón. Si Sansón hubiera sido más piadoso, habría sabido de inmediato que algo estaba mal con esta mujer. O si hubiera tenido un amigo devoto cerca, habría visto que esta mujer era deshonesta y llena de avaricias. La Biblia nos advierte con señales cuando se avecina el peligro, encendiendo la luz de advertencia en nuestros corazones. Es especialmente inaceptable que un hombre de Dios continúe una relación inapropiada de esta manera. Sin embargo, Sansón se encontraba profundamente enamorado de esta mujer. Y la mujer, con audacia, lo cuestiona para saber dónde reside el secreto de su poder. Este secreto no solo era de vida o muerte para Sansón, sino también para todos los israelitas. Era su punto débil, su talón de Aquiles. Y esta mujer extranjera está interesada en conocer este secreto crucial. ¿Dónde reside realmente la fuerza de Sansón? No radica en su cabello, sino en su devoción a Dios. No cortarse su cabello y abstenerse de beber alcohol
son simplemente manifestaciones de esa devoción. A pesar de que Sansón había cometido pecados en el pasado, como beber alcohol, ahora solo le quedaba su cabello como símbolo de su consagración. Repetimos, ¿dónde reside realmente la fuerza de Sansón? No radica en su cabello, sino en su devoción a Dios. No cortarse su cabello y abstenerse de beber alcohol son simplemente manifestaciones de esta devoción. A pesar de que Sansón había cometido pecados en el pasado, como beber alcohol, ahora solo le quedaba su cabello como símbolo de su consagración. Sin embargo, Dios no lo abandonó y le dio fuerza hasta el último momento. Aunque Sansón había pecado, Dios le brindó la oportunidad de arrepentirse y esperó su regreso. Dios no lo abandonó y le dio fuerza hasta el último momento. Aunque Sansón había pecado, Dios le brindó la oportunidad de arrepentirse y esperó su regreso. Cuando la mujer le preguntó sobre el origen de su fuerza, Sansón debería haberse levantado y regresado a su hogar, pero permaneció allí, confiado en que no lo atraparía. A lo largo de 3 peligrosas interacciones, Sansón estuvo a punto de revelar su secreto. Al principio mintió con astucia, afirmando que perdería su poder si lo ataban con 7 tendones frescos. La mujer lo ató y gritó, fingiendo que los filisteos estaban cerca. Sansón se despertó y se liberó pensando que estaba en peligro. Esta peligrosa situación continuó al día siguiente, cuando afirmó que perdería su poder si lo ataban con sogas nuevas. Aunque esto también era falso, la tercera mentira era cercana de la verdad. Sansón explicó que la fuente de su poder le debilitaría si su cabello se ataba con 7 trenzas con los lisos. Aunque mintió, estaba cerca de la verdad. Al final terminó revelando que su cabello era la clave. ¿Qué ocurrió después? Leemos Jueces capítulo 16, versículo 16. Dice así, y sucedió que, como ella lo abreviaba con sus palabras cada día, acosándolo, su alma desfalleció hasta morir. La mujer le suplicó a diario, llegando al punto en que su alma desfalleció hasta morir. Pero había otra razón detrás de su desesperación, y era la ausencia del Espíritu Santo en su corazón. Cuando el Espíritu Santo abandona el corazón, la ansiedad y la frustración se apoderan de la persona, llevándola al borde de la locura. ¿Qué se debe hacer en tales momentos? Arrodillarse ante Dios en ese mismo lugar y encontrar fortaleza en la oración. ¿Qué se debe hacer
en tales momentos, a arrodillarse ante Dios en ese mismo lugar y a encontrar fortaleza en la oración. Leemos Primera Reyes, capítulo 21, versículo 25 y 29. Primera Reyes, capítulo 21, versículo 25 y 29. Dice así: ciertamente no hubo ningún como Acab, que se vendió para hacer el mal ante los ojos de Yahvé, incitado por su mujer Jezbeel. 29 dice así: ¿has visto cómo se ha humillado Acab delante de mí? Por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, sino que el mal sobre su casa lo traeré en los días de su hijo. Como Acab, no hubo ningún como Acab que se vendió para hacer el mal ante los ojos de Yahvé. Él mismo arrodillarse, mismo sitio, Dios perdonar. Como Samson, ¿por qué no se arrodillarse? Nosotros también. Cualquier momento pienso, equivocarse o pecado, mismo sitio, arrodillarse a Dios. Dios perdonará 100%. Tan simple como clamar a Dios puede marcar la diferencia en situaciones peligrosas. Sin embargo, Sansón no recurrió a la oración, a pesar de enfrentar un peligro inminente, pues ya se había convertido en prisionero de una mujer. Finalmente, Sansón reveló por completo su secreto. Leemos Jueces, capítulo 16, versículo 17. Por lo cual, descubriéndole todo su corazón, le dijo: jamás ha pasado navaja por mi cabeza, por cuanto he sido nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, entonces se apartará de mí mi fuerza y me debilitaré y vendré a ser como un hombre cualquiera. El tercer tema es proteger el talón de Aquiles del alma. Hasta hace poco la gente no comprendía plenamente la relevancia de las emociones. De hecho, enfrentar y controlar las propias emociones es uno de los mayores desafíos en la vida. Anteriormente, la mayoría creía que el éxito se encontraba en el estudio y los logros académicos sin considerar las emociones de cada individuo. En la actualidad, cada vez más personas sufren de depresión, independientemente de si son creyentes o no. ¿Por qué es tan común la depresión? La respuesta está en la diferencia entre pensamiento y realidad.
¿Por qué es tan común la depresión? La respuesta está en la diferencia entre pensamientos y realidad. Cuando esta diferencia es abrumadora, desencadena un colapso mental. Las emociones pueden desincronizarse por completo. De ahí aparece el enfado sin que haya motivo para ellos, o la ansiedad también sin que haya motivos. Dormir se convierte en un desafío inalcanzable. La gente a menudo peca en busca de un placer temporal, pero una vez caen en el pecado, su mente se vuelve más propensa a caer de menudo. Superar esta adicción al pecado se torna cada vez más difícil. Repetimos, ¿por qué es tan común la depresión? La respuesta está en la diferencia entre pensamientos y realidad. Cuando esta diferencia es abrumadora, desencadena un colapso mental. Las emociones pueden desincronizarse por completo. De ahí aparece el enfado, sin que haya motivo para ellos, o la ansiedad, también, sin que haya motivos. Dormir se convierte en un desafío inalcanzable. La gente a menudo peca en busca de un placer temporal, pero una vez caen en el pecado, su mente se vuelve más propensa a caer de nuevo. Superar esta adicción al pecado se torna cada vez más difícil. La ira, por ejemplo, no se limita a una única explosión. Una vez desencadenada, puede desencadenar episodios de enojo continuo y creciente. Más adelante, sin ira, la vida carecerá la vitalidad. Sansón tuvo múltiples ocasiones para librarse de las garras del diablo, pero lamentablemente esas oportunidades valiosas se desperdiciaron. La insistencia de Dalila sobre el origen de su vulnerabilidad era una oportunidad para revelar la verdadera identidad de la mujer. También lo fue la sensación de ansiedad y frustración que experimentó hasta el punto de desfallecer su alma. Al final, todo sirvió para el plan de Dios. Es crucial que nos arrodillemos, aclamemos el nombre de Dios cuando estamos siendo acercados de esta manera. Es crucial que nos arrodillemos, clamemos el nombre de Dios cuando estamos siendo acechados de esta manera. Esto había hecho huir al diablo. Sansón permitió que la situación empeorara a medida que sus emociones se sumían en el pecado. Con el tiempo se dio cuenta de lo difícil que era escapar de esa trampa espiritual. Vivir una vida de fe es intrínsecamente inestable, como andar en bicicleta. Mientras te mantengas en movimiento, mantendrás el equilibrio, pero si te detienes, caerás. En la vida religiosa, al cual que en la bicicleta, debemos entrenar tus emociones.
El principio es difícil para todos, pero si perseveramos, nuestras emociones se alinearán con la verdad. Dejar de intentarlo solo nos llevará a una caída inevitable. Repetimos. Vivir una vida de fe es intrínsecamente inestable, como andar en bicicleta. Mientras te mantengas en movimiento, mantendrás el equilibrio, pero si te detienes, caerá. En la vida religiosa, al cual que en la bicicleta, debes entrar tus emociones. Al principio es difícil para todos, pero si perseveramos, nuestras emociones se alinearán con la verdad. El principio es difícil para todos, no es fácil, pero si perseveramos, nuestras emociones se alinearán con la verdad. Dejar de intentarlo solo nos llevará a una caída inevitable. No debemos olvidar que todos somos seres humanos y que no tenemos otra opción. No debemos olvidar que todos somos seres humanos y que no tenemos otra opción. A medida que nos aferramos al poder de Dios, debemos ser cautelosos en nuestras decisiones y no esperar realizar hazañas extraordinarias. Sobreestimarnos es un atajo hacia la decadencia. Leemos Romanos capítulo 12, versículo 3 al 13. Romanos capítulo 12. Versículo 3 al 13. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice así. Ordenó pues por la gracia que me fue dada a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piensa con sobriedad, según la medida de fe que Dios dio a cada uno. Ordenó, pues por la gracia que me fue dada a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad, según la medida de fe que Dios dio a cada uno. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así los muchos somos un cuerpo en el Mesías y cada uno miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, si es de profecía, úselo según la analogía de la fe, y diaconado en el servicio, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que comparte con generosidad, el que cuida de los demás con diligencia, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, allegaos a lo bueno, amándoos unos a otros con amor fraternal. En cuanto a honor, prefiriéndoos unos a otros. En cuanto a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
regocijándoos en la esperanza, sufrido en la tribulación, perseverando en la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Otra vez, versículo 3, ordeno, pues por la gracia que me fue dada a cada cual, que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad, según la medida de fe que Dios dio a cada uno. Algunas personas creen que lo han logrado todo, cuando en realidad no tienen nada. Es importante reconocer cuando algo es difícil y debemos decirlo claramente, sin adornos. La vida de un ministro de Dios no es fácil, también necesita descansar. La obra de Dios es una batalla a largo plazo y debemos perseverar hasta el final. Satanás no puede ser subestimado. Es importante estar alerta ante nuestras debilidades. Aunque hayamos cometido pecados, la gracia de Dios no nos abandona. Sin embargo, no debemos malinterpretar esto como una licencia para seguir pecando, sino como una oportunidad para arrepentirnos y cambiar. Repetimos, la obra de Dios es una batalla a largo plazo y debemos perseverar hasta el final. Satanás no puede ser subestimado. Es importante estar alerta ante nuestras debilidades, aunque hayamos cometido pecados. La gracia de Dios no nos abandona. Sin embargo, no debemos interpretar esto como una licencia para seguir pecado, sino como una oportunidad para arrepentirnos y cambiar. Es fundamental recordar que Satanás no se presenta como un ser vil, al contrario, se disfraza adoptando una forma encantadora y seductora. ¿Cuáles son sus características distintivas? El diablo siempre busca evadir la responsabilidad de sus promesas y constantemente intenta superar los límites establecidos por Dios. El diablo siempre busca evadir la responsabilidad de sus promesas y constantemente intenta superar los límites establecidos por Dios. Porque algunas personas se involucran en juegos peligrosos. A menudo es porque sobreestiman sus habilidades y se consideran especiales. ¿Por qué algunas personas se involucran en juegos peligrosos? A menudo es porque sobreestiman sus habilidades y se consideran especiales. No importa cuán peligroso sea el camino, creen que pueden regresar cuando lo deseen, pero al final terminan atrapados. Leemos 1 Tesalonicenses capítulo
5, versículo 15 al 22. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15 al 22. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15 al 22. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Regocijaos siempre, orad sin cesar, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Jesús el Mesías. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, sino examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de todo, especies de mal. El apóstol Pablo aconsejó evitar toda forma de mal, lo que significa que es más sensato no exponerse ni siquiera a las tentaciones leves del pecado. Aquellos que se creen especiales son insensatos y caerán en la trampa de su arrogancia. Aquellos que se creen especiales son insensatos y caerán en la trampa de su arrogancia. Si hubieran reflexionado un momento, se habrían dado cuenta. El momento en el que cedemos a una tentación, perderemos toda nuestra reverencia, confianza y poder. Vivir una vida normal y coherente es lo más sabio y seguro. No debemos jugar con temas tan importantes como la palabra de Dios, la vida humana o las cuestiones sexuales. En su lugar, debemos abordarlos con responsabilidad y cautela. Sansón jugó con el poder del Espíritu Santo y pagó un alto precio. Repetimos. El momento en el que cedemos a una tentación, perderemos toda nuestra reverencia, confianza y poder. Vivir una vida normal y corriente es lo más sabio y seguro. No debemos jugar con temas tan importantes como la palabra de Dios, la vida humana o las cuestiones sexuales. En su lugar, debemos abordarlos con responsabilidad y cautela. Sansón jugó con el poder del Espíritu Santo y pagó un alto precio. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.